Bien, iniciamos grabación. Bien, chicos, se me había olvidado comenzar a grabar, así que comenzamos a ejecutar desde ahora. Estábamos hablando de que vamos a hacer una aplicación que va a ser una calculadora. Con lo que ya hemos visto, deberíamos ser capaces de hacerlo, así que vamos a trabajar en ello. Estamos haciendo la importación de cada uno de los elementos, así que estamos ejecutando en este caso todos los elementos de JavaFX. Uno podría simplemente decir JavaFX todo, pero va a ser un programa muy pesado, así que generalmente lo que uno hace es poder crear algunas cosas. Por ejemplo, lo que podría decir que quiere de todo, por ejemplo, es que dentro del escenario van a haber controles. Y yo acá, en vez de decir botón, text, fill y todas esas cosas, voy a decir que voy a importar todo. También voy a importar desde escena, voy a importar layout, que también van a ser todos los layouts que nosotros ya conocemos. Y por último el stage. Entonces con Profe, esto resumimos varias cosas. ¿Qué? ¿hay alguna forma de hacer eso, pero en menos línea? Las importaciones siempre son largas, sobre todo en Java. Ok, Lo lamento. vale. Eh, Bien, como ya les comentaba, uno podría hacer todo esto y decir, bueno, JavaFX voy a ocuparlo todo, así que ya, filo, ocupo todo. El problema es que el programa se carga con muchos objetos que yo no voy a utilizar, ¿ya? Con elementos que no van a estar dentro de mi control. Por lo tanto, cuando yo quiera ejecutar ese programa, va a ser mucho más pesado que otro. Entonces, la fórmula correcta debería ser esta, para que nosotros ocupemos específicamente lo que necesitemos, incluso estas que yo ya le puse asterisco, como decir, bueno, todo lo que son controles, yo podría declarar el botón, el label, el text field, el password field, todas esas cosas que nos van a servir. Así que por ahora son solamente así. Bueno, vamos a crear nuestra clase. En este caso va a ser la clase que se llama calculadora. Y recuerden que para poder utilizar necesitamos extender desde application. Recuerden que la fórmula de poder trabajar con este framework y con todos los frameworks visuales es a través de la herencia. Recuerden que son abstracciones para que nosotros podamos implementarla, ¿ya? Así que ocupamos de esta manera la herencia. Vamos a revisar aquí, en este caso voy a tener la ventana. Voy a crear el main, public static void main. Voy a necesitar aquí string. Voy a decir en este caso van a ser los argumentos. Y acá adentro vamos a lanzar launch. En este caso, todos los argumentos. Esto simplemente hace de pivote para que yo pueda implementar la función que realmente va a ejecutar el programa, que recuerden que es start. Para poder implementarla, este es un método que es abstracto, así que tengo que implementarlo a través de override. Así que ocupo override y ejecuto public, en este caso void start, y vamos a ejecutar en este caso stage. Vamos a decir que va a ser en primary stage, y vamos a utilizar el throws, que todavía no le explico eso. Yo creo que el jueves ya lo voy a explicar, el tema de las excepciones, que son, necesitamos crear estas excepciones. Y con esto ya tenemos la parte principal y vamos a ir creando, en este caso, cuáles son las formas que vamos a tener. Lo primero que vamos a hacer es que voy a crear una ventana, ¿ya? Voy a decir que esta ventana va a ser igual a este primary stage. Y ahora voy a poder colocar que la ventana punto set title voy a incorporar como calculadora en JavaFX.
y vamos a crear en este caso la base del diseño que vamos a utilizar. Recuerden que esto es un layout, una forma para poder dejar elementos dentro de él. Vamos a volver a utilizar el grid pane porque nos va a servir para poder trabajar y le vamos a decir que se llama el panel. En este caso va a ser un new grid pane. Y vamos a decir en este caso que vamos a crear algunos elementos dentro. Dentro de panel, vamos a decir que vamos a utilizar unos paddings. En este caso los paddings yo ya le había explicado que son elementos para distanciar cada uno de los cuadritos y no queden tan juntos. Y la manera de hacerlos es a través de estos insets que nos permiten crear como la forma de cada uno de los cuadrados. Así que vamos a decir que cada uno va a tener 10 píxeles de alto y de ancho y hacia abajo. Y ahora le podemos agregar en este caso a este panel el conjunto de elementos verticales big up, y en este caso van a ser 4 elementos, y también los elementos horizontales h-cap, que en este caso van a ser 2. Entonces de esta manera ya tenemos estos elementos y los vamos a ir creando, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener un text field de entrada, o sea, text field de entrada, un text field de salida y los botones para cada uno de los elementos. Ya, entonces, esto debería ser. Vamos a limpiar esto, que creo que no era así. Vamos a decir que va a ser este cuadro. Tiene 2 columnas. ¿Ya? Sí, son 2 columnas. 2 columnas y 4 filas. No, perdón. Sí, son 2 columnas y 4 filas. Entonces en vertical son 4 elementos que vamos a estar desarrollando acá. Y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a tener un text field para que nosotros podamos agregar un valor, en este caso un valor A. Vamos a tener aquí otro text field que va a ser nuestro valor D, y vamos a tener aquí un text field de resultado, ¿ya? Y acá vamos a tener en este caso la suma, la resta, la multiplicación y la división, y vamos a poder ejecutarlo. Y entonces la idea es que nosotros le damos estos valores y vamos a ejecutar estos elementos. Vamos a hacerlo entonces. Para eso voy a crear entonces la variable A. Vamos a tener la variable B, respuesta R, y luego vamos a tener los botones de operaciones, y con eso vamos a terminar al menos por esta parte. Entonces voy a crear aquí un text field, y aquí le voy a decir que esto va a ser, voy a colocar que va a ser A. Entonces esto va a ser new text field, y voy a decir en este caso que A va a ser set prompt text. En este caso lo que vamos a dejar acá es una instrucción: ingrese el valor de A, y luego
lo vamos a añadir al grid pane. Así que vamos a decir que esto va a ser el grid pane. Punto. En este caso es set constraint. Y vamos a agregar A en la posición 0, 0. Ya, entonces esto lo vamos a ir copiando. Vamos a hacer los 3 elementos. Vamos a hacer ahora con B. 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 Y vamos a entregar B. En este caso va a ser la posición 0, 1. Y luego vamos a tener el resultado. Vamos a tener R, R, R. En este caso es solamente decir que el resultado. Vamos a decir que R va a estar en la posición 0, en este caso 3. Y ahora nos vamos a dedicar a hacer los botones. Así que ahora, un botón, de nuevo, button, le vamos a decir que esto va a ser la suma. Vamos a decir que va a ser new button. Y va a tener, aquí le podemos colocar el texto, que va a ser solamente el símbolo de suma. Y lo que vamos a hacer es agregarlo primero simplemente grid pane set constraint. Vamos a agregar suma en la posición 1, 0. Y después vamos a ir creamos los demás botones y vamos agregando las acciones después. Vamos a tener entonces resta. En este caso va a ser esta. Colocamos resta. Y le decimos que va a ser la posición 1, 1. Vamos a tener esto que va a ser multi. Colocamos multi. Y esto va a ser el por. Vamos a colocar divi. Divi. Y esto va a ser slash. En la posición, en este caso tiene que ser 1, 2. Y esta es la posición 1, 3. Y con esto ya tenemos el panel. Tenemos que terminar de agregarlo. Así que vamos a decir que en este panel vamos a agregar getChildren. Vamos a agregarlos todos. Add all. Vamos a decir que va a estar A, B, C, sum. No era ABC. R. Suma, resta, multiplicación, división. Y vamos a dejar esto acá. Vamos a crear entonces una escena para poder montarla. Vamos a decir que es el tema. Y vamos a decir que hacer el new. En este caso, escena. Vamos a dejar este panel de 400 por 300. Y vamos a decir que esta ventana va a montar entonces set scene. Y vamos a montar este tema. Y por último vamos a mostrar la ventana. Ventana.show. Listo. Al menos esto debería ser la forma. No deberíamos tener mayores complicaciones. Vamos a entrar a RA2 Java. No pude. CD RA2 Java. Ahí sí. Y vamos a ejecutar Java calculadora slash calculadora.java. Y con esto ya deberíamos tener la compilación. Bien, compilamos y ahora ejecutamos, en este caso, calculadora.calculadora. Y aquí tenemos nuestro elemento. Y si se fijan, ahí está. Si se fijan, ahí nos muestra en este caso el prompt, que es lo que necesitamos. Por ahora podemos agregar cualquier cosa. Pero la idea es que nosotros podamos ir comparando, ¿ya? Ahora no hace nada, pero
deberíamos ser capaces de poder comparar todo esto. Bien, vamos a realizar las acciones que son necesarias. Bien, para ello lo que vamos a hacer es crear una función que se llame realizar operación. Entonces vamos a crear aquí, en este caso, una operación. Y vamos a tener que hacer un par de cosas más porque estos text fields los que tienen es texto, no números. Así que tenemos que transformarlo. Así que los vamos a ir transformando. Lo primero, vamos a trabajar en este caso con una función que va a ser private. Vamos a decir void, que se va a llamar realizar operación. Y vamos a necesitar el text field, que le vamos a decir que va a ser el A. Vamos a decir que este va a ser el texto A. El texto A. Vamos a hacer otro text field para que sea el texto B, porque después lo vamos a cambiar a número. Entonces, para que sea más claro cuál es el número y cuál no, vamos a necesitar otro text field que va a ser el texto resultado. Y vamos a decir cuál va a ser la operación. Entonces con esto vamos a ir partiendo. Bien, lo primero que necesitamos es saber si es que estos valores son enteros o no, para poder transformarlos. Recuerden que una de las cosas que no sabíamos acá, y que lo hicimos recién, es que yo acá le puedo agregar cualquier cosa. Y esto no está bien, ¿ya? O sea, al momento de hacer la operación me debería decir que no se puede realizar la operación. Así que voy a crear entonces, voy a decir if, en este caso, si es entero, en este caso el valor del texto A punto getText y si es entero el valor de texto B punto getText. Y de esta manera yo debería saber, en este caso, una de las dos. Si es entero, los dos son enteros, yo puedo realizar la operación, pero si no es entero, yo voy a tener que decir, en este caso voy a utilizar el texto del resultado, le voy a decir que va a haber un nuevo texto, y le voy a decir que no se puede realizar la operación, porque no voy a dejarlo así, no se puede realizar la operación. Y listo. Ahora, voy a hacer entonces la función de ese entero para poder seguir después con lo demás. Esto no es tan difícil, pero sí hay que utilizarlo bien, que es saber si es que un elemento es entero o no. Vamos a tener que transformarlo de texto hacia, en este caso, un valor un valor numérico o un valor de texto. Para eso vamos a utilizar lo que ya les comentaba de lo que tiene que ver con las excepciones. Vamos a decir que vamos a necesitar un string, que este va a ser el número, y vamos a preguntar. ¿Ya? Para eso les tengo que explicar un poquitito qué es una excepción. Bien, una excepción viene siendo cualquier error o incompatibilidad que ocurra en nuestro código. Es cualquier cosa que yo no puedo manejar. Por ejemplo, si estás dividiendo por 0, es una excepción porque no la puedes utilizar. Si tú quieres realizar una suma entre un texto y un número, es una excepción. Si tú quieres utilizar una posición que no has utilizado antes o que no tiene valor, también es un problema. Entonces, cuando ocurren esos problemas, cuando no se pueden hacer operaciones, cuando me va a dar un problema, y yo tengo que utilizar esta fórmula. Entonces las excepciones son cualquier cosa que yo me pueda pasar. Para eso se inventó, y esto es muy práctico, existe también en Python y en varios otros lenguajes, que es la versión de
try y la versión de catch. ¿Ya? Try, catch. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En try yo puedo ejecutar una sección de código, cualquier código que yo necesite realizar. Y si ocurre algún error, por ejemplo, quiero leer un archivo y el archivo no existe, me va a dar un error porque no existe el archivo, va a liberar un error y yo voy a ser capaz de capturar este error. Entonces yo acá puedo decir incluso qué tipo de error necesito. Lo más común es que al menos en Python, perdón, en Java, yo debería colocar el tipo de error, que es exception, que es el error más grande. Generalmente se coloca así. Y yo puedo acá liberar una línea de código o varias líneas de código para poder decir, oye, aquí, si esto no funciona, yo puedo intentar hacer otra cosa en esta parte. Entonces tengo algo por si funciona o por si no funciona. Y eso es toda la gracia del try catch. Intento algo y antes de que me mande un error y se caiga el programa, yo lo capturo. Esa es la idea de catch. Yo capturo el error y yo voy a hacer otra cosa para que ese error no se manifieste. Entonces, lo voy a intentar hacer acá. Voy a decir try. Voy a decir que lo que quiero hacer es tener un valor. De hecho, lo voy a hacer primero sin try, para que ustedes vean la diferencia entre utilizar un try catch y uno que no. Voy a decir que voy a tener un valor, voy a decir si un integer, voy a pasarlo, parse int, y voy a decir que este número se va a transformar en un entero y voy a retornar un verdadero. Ya, esa es la idea. Esa es la idea al menos de esta parte. Entonces, esto lo tengo que ejecutar de alguna manera para que se vea. Voy a hacer la opción solamente en suma, después lo vamos a ver en los demás. Esto va a ser suma.setOnAction. Recuerden que aquí implantamos la versión de lambda, así que voy a tener acá este evento. El evento va a lanzar la operación realizar operación, y realizar operación va a tener en este caso vamos a tener A, B, R y suma. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, lo vamos a dejar como carácter más que como elemento. Bien, tenemos eso. Y vamos a ejecutar esto. Esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Simplemente para decir si se puede. Ya, entonces la idea es ejecutar esto y que se caiga. Vamos a ver si es que logra compilar. Me dice que hay un error, línea 45, se me olvidó acá. Claramente se me olvidó acá. Vamos a ejecutar de nuevo. Bien, ejecutamos. Tenemos el mismo programa. Y ahora vamos a hacerlo con números. 5 y 4. Yo voy a apretar este botón. Acá me debería salir si se puede hacer la operación. Si se puede hacer la operación. Bastante bien. Pero ahora fíjense, voy a colocar N. Vamos a ver si es que se puede o no se puede. Y me lanza un error. Ya, eso es un error. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Sí, profe. ¿Queda claro entonces? Entonces, la idea es evitar que aparezca este error. Porque aquí me dice, pucha, aquí hay un error, no puedo hacer nada. Ya. Una línea de código para hacer solamente eso. Entonces ahora vamos a tomar esta falencia como una oportunidad. Entonces voy a intentar hacer try. Voy a colocar estas llaves para poder delimitar dónde estoy trabajando. Y lo voy a realizar acá. Y voy a utilizar catch.
Entonces ahora tengo las dos formas, try y catch. En catch yo tengo que colocar la excepción. Voy a colocar exception y de esta manera. Existen varios tipos de excepciones, ¿eh? Existen muchos tipos de excepciones. Excepciones de entrada de datos, como este es el caso. Excepciones de eventos, porque pueden haber eventos que están mal programados. Excepciones de tiempo, excepciones de ventana. Hay un montón, muchos. Así que se pueden incluso, cada uno tiene jerarquías de excepciones. Pero el más común es dejar solamente exception porque captura cualquiera de ellos. Esa es la idea. Pero si yo quisiera ser más preciso, si me da una excepción de cierto tipo, yo podría hacer una forma. Si me da de otro tipo, puedo hacerlo de otra forma. Y si me da de otro tipo, de otra manera. Esa es como la idea de las exceptions. Y por qué tienen un formato de esta manera. Así que ahora, lo que voy a hacer es que cuando me dé esta excepción no se pueda realizar, voy a realizar, en este caso, false. Por lo tanto, en vez de que se caiga el programa, me va a lanzar simplemente este texto. Porque ese es el texto que lanza la excepción. Vamos a ver. Compilamos de nuevo. Ejecutamos. Y ahora volvemos a probar. Volvemos a probar con los mismos valores. 5, 4 nos va a dar que sí se puede. Voy a cambiar esto por n. N no se puede cambiar a número. Y vamos a ver qué pasa. Me dice no se puede realizar la operación. Y fíjense que acá en la consola ya no tengo todo ese problema de error que me da. Porque yo capturé esa excepción. Estaba predicho que yo iba a poder capturar esa excepción. ¿Se entiende? ¿Se entiende la gracia de todo esto, no? Creo que sí. Ya, entonces ahora no voy a tener errores y por lo tanto voy a estar seguro de lo que voy a hacer en adelante. Yo puedo ocupar cuantas veces quiera el try exception, ¿eh? En varias partes del código. De hecho aquí también lo vamos a realizar. Así que lo que vamos a hacer, ya que sabemos que este código, tanto A como B, es texto, ahora lo vamos a pasar a número. Voy a decir entonces que voy a necesitar un double A. Lo voy a transformar en este caso como double.parseInt. Y voy a decir que el texto que tiene A, getText, va a ser entonces ahora la variable A. Vamos a hacer lo mismo con B. B y aquí también B. Y vamos a decir que vamos a tener un resultado, un double, que va a ser R. Y ahora vamos a intentar hacer las operaciones. Para eso voy a utilizar de nuevo el try catch. Try y catch. Exception E. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar. Entonces hay secciones críticas del código. Ya eso es lo interesante de todo esto. Y vamos a ver. Entonces sigue entonces la operación. Si la operación es igual a más, entonces ahora vamos a realizar que R va a ser igual a más B. Entonces ahora podemos cambiar cada una de estas cosas por menos A menos B por y la división por división. Y de aquí ya no hay problema en este caso. Aquí creo que necesitamos colocar que esto tiene que ser double. Un casting. Y luego simplemente voy a decir que voy a utilizar el formato al revés. Tengo que transformarlo a un número o un texto. Así que voy a decir que el texto va a ser igual, en este caso, a string.value of, y aquí voy a dejar R, que esto simplemente me permite hacer la operación contraria. Del número lo dejo a texto. Y acá voy a tener otra forma donde tenga que el texto va a ser igual, en este caso, a error
en el cálculo. Cálculo. ¿Por qué? Aquí lo vamos a hacer porque. Y luego, al final, voy a decir que este texto resultado, voy a decir setText, y él va a ser exactamente el valor de texto que le vamos a dejar acá. Dejar acá. Nos falta aquí el string texto entonces. String. Ahora sí. Bien. Entonces de esta manera tengo todas las operaciones y si están en las operaciones va a dejar el valor correcto y si no, si alguno de estos se cae, por ejemplo, que este valor sea distinto de sea 0, nos va a dar un error. Vamos a capturar ese error y vamos a ejecutar esta línea de código. Vamos a ver. Compilamos, nos dice que aquí hay un problema. Parse, es que ya no es parse int, es parse double, no tiene sentido. Parse double, parse double, ahora sí. R. Ah, ya no está dando el valor que sí o sí tiene que estar inicializado. Vamos a decir que esto va a tener valor de 0 entonces. Ahora sí. Y ejecutamos. Y ahora vamos a decir, por ejemplo, 5 y 4. Vamos a ver si es que hacemos la suma. No debería aparecer ahí. Debería ser 9. No aparece 9. Si es la resta debería ser 1, porque 5 menos 4 es 1. Y aquí no está haciendo la operación. Ah, claramente. ¿Por qué? Porque yo solamente lancé la primera y no las demás. Así que voy a dejar aquí exactamente esto mismo, pero con menos. Aquí está con por. Aquí está con slash. Y aquí tenemos todo lo demás. Vamos a ver entonces de nuevo. Compilamos, ejecutamos. Y vamos a probar. 5 y 4 tenemos. Oh, ¿por qué? A ver, me habré equivocado. Ah, porque aquí puse en todas sumas. Y no es así. Esto es resta. Esto es multi. Esto es divi. Ahora sí. 5 y 4. Ejecutamos la suma. De nuevo. De nuevo. A ver. Me habré equivocado. Suma. Multi divi. Vamos a ver. Compilamos. Ahora sí ejecutamos. Vamos a ver. Suma 9. La resta 1. Ahora sí. 5 por 4. 20. Y la división 1,25. Perfecto. Ahí tenemos todos los elementos. Y bien. ¿Tenemos alguna duda? Ah, probemos al tiro el tema de la. Si tenemos 5 y esto es 0. Si hacemos la suma no hay problema. La resta no hay problema. La multiplicación no hay problema. Pero la división me dice que es infinito. ¿Ya? No, y no hay problema acá al momento de utilizarlo. Bien chicos, este es el código. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no se entienda? No, profe.
¿No? Bien. Vamos entonces al siguiente elemento que me gustaría que viéramos, que va a ser el tema del canvas. ¿Ya? Canvas es un elemento que es parte, en este caso, de la escena, que vendría siendo una especie como de pizarra. ¿Ya? Esa es como la forma o la semejanza, o un lienzo también podría ser. Un lienzo. ¿Ya? Entonces acá nosotros podemos colocar partes de este lienzo, elementos en cualquier parte de este lienzo. ¿Ya? Y este lienzo está dividido por la cantidad de píxeles que tiene. Entonces nosotros podemos decir, bueno, a qué altura podemos colocar este lienzo. Este lienzo comienza en la posición 00 y ya se asemejarán a qué se parece, ¿cierto? Se parece al más parecido a lo que han visto en Pygame. O sea, este elemento es 00 y acá el máximo. Desde 0 hasta el ancho de la ventana. Y acá desde 0, en este caso, al largo de la ventana. Largo 0. Entonces aquí nosotros vamos desde este punto hasta cualquier uno de estos puntos al final. Este punto es el punto más lejano, que vendría siendo el largo y el ancho de la ventana. Bien, ¿se entiende, cierto? Y yo aquí puedo dejar algunos elementos gráficos, que también se pueden utilizar. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, voy a copiar esto más que nada para tomar la plantilla de este elemento. Y voy a crear una nueva carpeta. Voy a eliminar esto. Voy a crear aquí una nueva carpeta, que va a ser en este caso Canvas. Voy a decir como en español lienzo, para que se entienda la diferencia. Vamos a crear un archivo, que va a ser en este caso un ejemplo 1.java. Voy a pegar todo esto, pero lo voy a dejar vacío, más que nada para que no tengamos tantos problemas en adelante. Esto y esto fuera. No, esta parte, a ver, desde aquí hasta acá. Vamos a ver entonces cómo podemos traspasar todo esto en nuestro programa. Esto tiene que cambiar de nombre porque ahora la clase se llama ejemplo 1. Y vamos a necesitar en este caso varios elementos que también son propios de escenario. Pero vamos a necesitar justamente el que vamos a utilizar, que es el canvas. Así que vamos a decir que vamos a necesitar escena, vamos a necesitar también canvas. En este caso el objeto se llama canvas. Y también vamos a copiar esto y vamos a utilizar otro elemento que se llama graphic context. Graphics context. Ya. También vamos a utilizar en este caso formatos para imágenes. Vamos a utilizar aquí en escenas. Hay uno que se llama image. Vamos a colocar image. ¿Dónde lo coloqué? Lo escribí. Ahí sí. Image. Vamos a colocar otro, que van a ser los paint, o sea, elementos que puedo ir pintando encima del lienzo. Vamos a ir creando cada uno, así que voy a dejarlos todos para poder utilizarlo. Esto ya no es necesario utilizar ni el layout ni el control. Vamos a utilizar los tipos de texto, así que voy a utilizar aquí text, todos los textos. Vamos a utilizar también el elemento group. Ya tenemos la escena
y tenemos el stage. Creo que con eso, más que nada, para poder utilizarlo. Bien, entonces, aquí un poquitito más fácil porque lo que vamos a necesitar es simplemente que creemos, en este caso voy a colocar aquí lienzo en JavaFX. Vamos a crear un elemento que es un canvas. Le vamos a decir que va a ser el lienzo. Y vamos a decir de qué lienzo vamos a estar trabajando. Dice New Canvas. Y le vamos a dar las dimensiones. En este caso podríamos tener el ancho completo o algo no tan grande. Voy a decir que va a ser de 800 por 800. Después podemos ir cambiando para que veamos la diferencia. Para poder trabajar con este lienzo necesito un grupo. Un grupo. Voy a decir que este va a ser el grupo de lienzos. Voy a decir entonces que va a ser un new group. Voy a darle el lienzo. Y por último, este grupo va a estar sobre un graphic context, que el cual nosotros vamos a ir alterando. ¿Ya? Aquí tenemos la escena, que es el tema. Lo vamos a agregar acá. En este caso va a ser, voy a cambiar aquí, esto va a ser el lienzo. No, perdón, el grupo. Y con esto vamos a tener entonces nuestro, como lo más simple al menos de este tipo de ejercicio. Vamos a ejecutar javac, en este caso es lienzo ejemplo 1 .java y ejecutamos java lienzo.ejemplo 1. ¿No se encuentra? A ver, ¿cuál es el problema? Lienzo ejemplo 1. Dice que no está cargado. A ver, veamos de nuevo cuál es el problema. Me acaba de llegar un mensaje de texto de las candidaturas, que son irritantes, por decirlo menos. Lienzo, grupo. ¿Cuál vendría siendo? ¿Qué más necesito hacer acá? Set scene, show. A ver si hay que agregar algo más de todo esto. Creo que no debería hacer nada más. Al menos para hacer este tipo de... Vamos a generar el último, que es el graphic context, o sea, GC. Pero esto no debería ser problema, porque esto es solamente esta parte. Get graphic context. No encuentra esto. ¿Por qué? Existirá algo que no estoy realizando. Ah, porque claramente esto no está bien. Lienzo. Ahí sí. Ese es el problema. Porque nunca lo iba a encontrar. Ahora sí. Ahora sí tenemos esto en blanco. Ya no es nada, ninguna gracia tan grande, pero sí nos permite entender cómo funciona, en este caso, este tipo de figura. ¿Ya? Bien. Entonces ahora, para poder hacer cualquier modificación en nuestro lienzo, vamos a decir que vamos a ir agregando elementos sobre el lienzo. ¿Ya?
Voy a cambiarle el nombre a esto y voy a decir que el lienzo al final es como una tela, así que voy a decir que esto va a ser la tela del lienzo y vamos a ir agregando elementos sobre la tela. Entonces aquí van a ver algunas cosas que yo puedo, por ejemplo, cambiar el formato de color o elementos que puedan haber dentro del lienzo, así que yo puedo agregar cosas acá. Yo puedo decir, por ejemplo, que esto va a tener un fill rect, que esto simplemente es decir que es un rectángulo. Vamos a bajar aquí que esto va a ser un rectángulo. Y yo puedo decir que esto va a ser en qué posición lo voy a utilizar. En este caso va a ser X, Y. Y en este caso después va a ser el ancho. Ahí tengo la confusión, no me acuerdo si es largo y ancho o ancho y largo. Ya, ahí vamos a ver. Cambiemos entonces. Lo vamos a decir que vamos a colocarlo en la posición. En este caso voy a cambiar de color. Supongamos que vamos a estar en la posición 40, 40, 30. Ya en un punto más o menos acá. Y esto va a tener 100 de ancho y vamos a tener 50 de alto. Y vamos a ver cómo se comporta, a ver si están al revés o no. Vamos a ver qué tal. Voy a decir que están en la posición 40, 30, de ancho 100 y del alto 50. Bien, una vez que hago esto, creo que tengo que refrescar de alguna manera esto. Creo que no. Sí, tengo que hacer. Creo que aquí tengo que decir que la tela se tiene que llenar fill para que se pueda ejecutar sin problema. Bien, lo vamos a ver qué tal. Esto debería tener un rectángulo, vamos a ver qué tal. Bien, ahí está el rectángulo. Fíjense que tal cual como había dicho, en este caso lo que estamos viendo acá es que esta posición, la que aparece acá, voy a cambiar de color para que se vea más. Esta posición es la posición 40, 30. El ancho de esto es de 100 píxeles y el alto de esto tiene 50 píxeles. ¿Ya? Esa es la idea. Y todo lo demás nosotros lo podemos ir transformando de aquí en adelante. Y existen muchos elementos que nosotros podemos ir creando en base a estas figuras básicas. Bien, entonces, aquí hay varias cosas que vamos a ir creando. Si tenemos un elemento con este rectángulo lleno, que decía fill, también podemos tener un elemento que sea vacío, que se llame stroke. Entonces vamos a hacer ambos, ¿ya? Voy a cerrar esto. Entonces ahora voy a generar la otra. Voy a decir que ver la tela. Voy a tener un stroke rect. De la misma manera, voy a decir que va a estar en una posición más abajo. Voy a decir que va a estar en la posición 150, 30 y que va a ser de 100 por 100. Entonces ahora puedo decir, en este caso, tela stroke. Vamos a ver en este caso cómo funciona. Compilamos, ejecutamos. Y ahora tenemos, fíjense, al ladito, en este caso, tenemos nuestro cuadrado. Entonces ahora podemos generar, por ejemplo, un texto. Y aquí vamos a decir que este es un rectángulo lleno. Rectángulo vacío. Y aquí vamos a tener texto. Entonces acá por eso necesitamos como varias información de texto. Voy a decir que voy a tener la tela y voy a decir que lo voy a llenar fill text.
Le voy a decir cuál es el texto. Voy a decir que... Hola chicos, chivos. Chicos, estamos en Canvas. Y vamos a dejar esto en 40 y 20. Sin embargo, esto tengo que configurarlo. Para configurarlo necesito decir que esta tela va a tener un set font y voy a decir que existe una fuente, que esto viene todo de estos elementos de texto, font. Voy a pedir el tipo de fuente, en este caso voy a decir que puede ser Verdana, pero puede ser cualquier otra como consola. Voy a decir cuál va a ser el tamaño de esta fuente, font weight, weight, en este caso va a ser light. Voy a decir en este caso que también va a tener la postura, posture, ser italic, y también el tamaño, que sean de 32 píxeles. Y con eso ya vamos a tener la configuración completa. Si nosotros lo ejecutamos, quizá lo escribí mal. Font weight. Yo utilicé todo de font, no debería haber problema, vamos a ver. Text. Vamos a tener que colocarlo. Font weight. Font posture. Bueno, vamos a tener que colocar acá. Voy a colocar font. Font weight. Y posture. Vamos a ejecutar entonces de nuevo. Quizás está mal escrito light. Light. Qué raro. Font weight. Es exactamente como aparece. Qué raro.
Yo voy a dejar esto hasta acá. Voy a cortar esto. Solamente para ver si es que funciona. Claro, ahí está el texto, pero no cambió. En este caso, los valores. Font weight, font posture. Lo estoy ejecutando, pero no lo está tomando. No, de nuevo. Bueno, lo vamos a dejar sin esto. Voy a corregirlo. Sí, quizá estoy teniendo un error ahí. Pero esto uno le puede colocar el tamaño que uno desea. Para dejar cuál es el tipo de fuente que uno quiere. Entonces, tenemos el tema del texto. Esto está incompleto. Lo vamos a ver después. Vamos a dejar esto entonces. También dejar el texto con bordes. Que en realidad es hacer exactamente lo mismo. Pero decir que en este caso vamos a tener un set stroke. El stroke vendría siendo el color que nosotros queremos. Voy a decir que va a haber un color. En este caso va a ser blue. El azul. Y vamos a tener aquí un stroke text. Y podemos colocar, por ejemplo, que este es otro ejemplo de texto sin relleno. Y podemos agregarle en este caso la posición, que va a ser la posición 40, 160, o sea, más bien al lado. Vamos a ver qué tal funciona. Compilamos, ejecutamos, y aquí nos aparece el otro texto, que ustedes no se alcanzan a ver bien, pero este se nota que se ve más grueso, pero en realidad es porque están marcados los bordes exteriores. Si pudiésemos tener la letra más grande, seguramente se lograría entender cómo funciona. Font. Ya. Bueno, de esta manera al menos podemos trabajarlo hasta ahora. Ya, bien chicos, llegamos a la hora. Vamos a dejarlo hasta acá. Y nos estaríamos viendo el día jueves. ¿Ya? Antes de terminar, me gustaría sí decir lo que va a pasar para la evaluación de ya la última semana. El día de hoy, bueno, este va a ser el RA2. Originalmente eran 3 test que valían el 60%, más la prueba que valía el 40%. ¿Ya? La prueba era sección teórica y la otra práctica. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que les planteo? Es que hagamos 2 test. Ya les dejé uno planteado, termina hoy día. Y que hagamos otro desde el día jueves hasta el fin de semana. Y esos dos van a ser repartidos en este 60%. ¿Ya? Van a ser problemas como el del test 2. ¿Ya? Eso le va a ser. O sea, este test 4, que es el que les plantea. Es un ejercicio como el que ya hicimos recién. Y obviamente la prueba, que también va a tener la parte teórica y la parte práctica, pero que va a poder, en este caso, no, estoy mal con esto. La prueba tiene que ver con el segundo avance del proyecto del juego. Así que eso va a ser el otro 40% y con eso terminamos con esta parte. La nueva fecha para esto es el día 27 del 12 como máximo, para que tengan tiempo para poder realizarlo. Y el test, bueno, el test, para que se entienda el texto. El test 4 va a ser hasta hoy,
hoy día 13, no, 14, perdón, 14 de diciembre. Y el T5, que es el último que vamos a realizar, va a ser hasta el día 19 del 12. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto, chicos. Espero que tener las notas también luego, así que ahí apenas las tenga se las voy a mostrar. Que estén bien, chicos. Cuídense. Chao, Profe, chao. profe, Dígame. Voy a terminar la ahora grabación. Termino la grabación.